Cuando tuve mi primer Labubu en las manos, sentí una mezcla extraña de ternura y vértigo. Era pequeño, peludo, con orejas puntiagudas y una sonrisa de dientes cerrados que no eran exactamente amigables. Lo abracé y, sin saber qué, tuve la sensación de que algo más que plástico y relleno habitaba en ese muñeco. Fue una sensación leve al principio, como una sombra cruzando por la periferia de la vista. Después, al observarlo, la sonrisa parecía más larga y los ojos más hondos, como si guardaran algo que yo todavía no había aprendido a leer. No soy el único que ha tenido ese pellizco de inquietud. Labubu no nació ayer ni fue una idea sacada del azar. Detrás de ese personaje está el trabajo de un ilustrador de Hong Kong llamado Cashin Lung y una máquina comercial que lo convirtió en una criatura del libro infantil en un fenómeno global. La figura central, Labubu, emergió de una serie de libros y diseños que jugaron con la tradición de criaturas en el bosque. Elfos, duendes, seres que son traviesos y peligrosos. Y luego fue empaquetada por Portmart en el formato más adictivo del comercio, la caja SIM. Comprar un Labubu es como comprar el misterio envuelto en cartón. Esta estrategia creó un deseo inmediato, escasez artificial, y la sensación de poseer uno era entrar en el club secreto. Pero la monstruosidad comercial no explica del todo lo oscuro que empezó a orbitar alrededor de estas pequeñas criaturas. Con la expansión viral de Labubu llegaron historias, que su rostro traía mala suerte, que los niños pedían a toda cosa tener uno sin saber por qué, que familias discutían, que las tiendas se volvían campos de batalla por la posibilidad de conseguir el muñeco raro. El fenómeno creció hasta llegar a las subastas millonarias. En Beijing, una figura de tamaño humano alcanzó precios que parecían de otro mundo, como si la devoción por la pieza hubiera encendido la avaricia y la furia del mercado. Empezaron entonces las voces que susurraban cosas peores. En redes sociales viralizaron comparaciones con demonios antiguos, Pazuzu, nombres tomados de ritos y mitologías, y muchas personas sin contexto comenzaron a afirmar que Labubu tenía una naturaleza demoníaca. Es fácil entender cómo la imagen de un muñeco con dientes puntiagudos y orejas largas pueden encender miedo primarios. Es menos fácil justificar por qué esos miedos se convirtieron en ansiedad colectiva. Las verificaciones diarias mostraron que la afirmación de un vínculo directo con figuras demoníacas clásicas no tenía fundamento. El creador se inspiró en cuentos nórdicos y su inventiva, no en ritos obscuros. Aún así, la semilla del pánico ya fue plantada. Lo que yo vi, sin embargo, fue más sutil que los titulares. Conocí a padres que hablaban de niños que no podían dormir sin su Labubu, que lo arropaban con la devoción con la que antaño se arropaban las figuras religiosas. El Blind Box, esa caja cerrada oculta con una figura, creó un hechizo moderno: la búsqueda, la sorpresa, el intercambio. Para algunos niños fue un rito de pertenencia, para otros una compulsión que los dejaba insatisfechos hasta conseguir esa versión especial. Comprender ese mecanismo comercial me hizo ver cómo una pieza de plástico puede transformarse en un amuleto y luego en obsesión. En las noches la presencia de los muñecos en una casa empezaba a alterar el espacio. Un Labubu sobre una repisa parecía alargar la habitación. Su sombra, proyectada en la luz de la calle, adquiría proporciones desproporcionadas. Padres contaban que los niños hablaban con sus Labubus en solitario, que inventaban rituales para protegerlos, que insistían en colocarlos junto a la ventana como si fueran centinelas. Esa confianza infantil me asustó más que cualquier rumor de la maldición. Los niños delegan su seguridad en lo que perciben como protector, y eso crea un puente entre la inocencia y la superstición. Yo empecé a mirar esas figuras como pequeñas puertas tan inofensivas y sin embargo capaces de abrir mundos donde lo verdadero y lo imaginario se mezclan. La histeria colectiva no tardó en generar consecuencias prácticas. Autoridades de consumo y seguridad comenzaron a emitir advertencias frente a versiones falsificadas de los muñecos, los llamados chafufos, que rompían con facilidad y representaban un peligro para los niños. Eso añadió otra capa de inquietud. Ya no bastaba con el rumor de lo invisible, también había un riesgo palpable, concreto, que obligó a gobiernos y organismos a intervenir. Vi titulares sobre decomisos, sobre retiradas de un producto y sobre familias que sentían traicionadas por una marca que les había vendido algo que prometía felicidad y terminó por causar problemas. Y después vino la geografía del miedo. En algunos países surgieron las respuestas extremas, desde campañas de rechazo hasta propuestas de prohibición. En la percepción popular, Labubu pasó a ser de un juguete a un símbolo disputado, un objeto que refleja ansiedades sociales, comerciales y culturales. Algunos reducían a un síntoma que era el consumo, la economía de la sorpresa. Otros, menos rigurosos, lo leían como una puerta abierta a fuerzas antiguas. Yo no pude evitar imaginar, en la soledad de la noche, el desfile de los muñecos en las calles vacías, como si cientos de pequeñas criaturas guardaran el secreto que solo los niños los podían escuchar. Así que decidí estudiar la anatomía del miedo, la historia de su creación, la manera en que fue mercadeado, las formas en lo que la gente lo idolatraba y lo odiaba. Cashin Lung propuso en el mundo un personaje con rasgos ambiguos, ni totalmente adorable ni abiertamente terrorífico. Portmart
la compañía lo popularizó y explotó esa ambigüedad. Si los niños querían pertenecer, si los coleccionistas buscaban piezas rarezas y si las celebridades lo convertían en moda, el ecosistema del deseo quedó completo. Pero el precio del éxito fue una transformación cultural. Algo que se diseñó como un juguete empezó a funcionar como un ídolo, estatua y espejo oscuro. Esa mezcla de religión laica y consumismo creó rituales tribales que se asemejan a los de la vieja magia. Esperar una caja ciega como quien guarda un oráculo, pagar por la posibilidad de descubrir un amuleto correcto, intercambiar con fervor piezas que otros coleccionistas tengan. Observé grupos de adultos defendiendo a sus muñecos con la pasión de guardianes y niños que seguían a influencers en la pista de la casa de la figura más rara. Fue entonces que comprendí. La maldición no estaba en el peluche, estaba en la figura que convocaba a las personas. Con el tiempo, las leyendas urbanas se volvieron relatos más macabros. Empezaron a surgir comentarios sobre sueños parecidos entre niños que poseían un labubu, relatos simplificados de pesadillas compartidas, de dibujos en los que las figuras siempre estaban presentes, en los bordes de la escena. Si pones a muchos agentes psicológicos y culturales en una misma habitación, lo que obtienes son patrones de conducta que la gente empieza a leer como signos. La explicación racional, marketing, psicología de la socialización, economía de la escasez, luchaba por convencer frente a la fuerza narrativa de lo siniestro. Yo no puedo negar que muchas de estas historias obedecen a mecanismos conocidos de contagio social, pero la noche y la soledad hacen que esas cifras y análisis suelen de un consuelo insuficiente. Una noche me llamaron de una casa en la que una madre juraba que su hijo había cambiado desde que consiguió su labubu. Antes era tranquilo, ahora hablaba en voz baja con una figura a la que llamaba guardián. La madre no pedía exorcismos, pedía explicaciones. Le sugerí que revisara la autenticidad del muñeco, que se asegurara de que no fuera otra pieza rota ni un juguete con piezas sueltas. Lo hizo, el muñeco era auténtico. Entonces, la conversación se volvió sobre símbolos y significados. ¿Por qué un niño de 6 años depositaba en esa cara de cerdito y con dientes cerrados una confianza tan absoluta? Me dijo algo que todavía me persigue. Mi hijo sueña que la casa se llena de labubus y que ellos vigilan las ventanas. La devoción infantil se convirtió en vigilia. Quisiera rastrear también el rostro económico. Como un producto barato podría derivar en obsesiones millonarias. Los récords en subastas revelaron que la colección no solo era para niños, había coleccionistas adultos, dispuestos a pagar fortunas por piezas únicas. Esto creó una narrativa de mezcla idolátrica y de especulación, y donde la figura del labubu se convierte en un talismán de estatus. ¿Qué ocurre cuando un objeto cultural se transforma en una moneda simbólica? Respuesta: que su valor deja de medirse en función del efecto y se mide por quien lo posee. Esa transmisión me sonó a magia negra del capitalismo, convertir el deseo en una deuda emocional y en ocasiones en dolor. La parte más inquietante para mí no fue la subasta, ni siquiera la prohibición de imitaciones. Fue la manera en que los adultos empezaron a hablar de los juguetes con el mismo lenguaje reservado para lo sagrado o lo profano. Padres afirmaban que ciertas piezas atraían buena suerte, otros que las quemaban en plazas públicas para romper la maldición. A veces la reacción cómica, otras veces tragedia. En todo caso es humano. Cuando algo que no comprendes golpea nuestras certezas, la respuesta es ritualizar, sea con fe o sea con rechazo. Ver a gente arder muñecos en plazas me dejó una sensación de algo más viejo que la moda había despertado. Si tengo que contar la maldición detrás de los labubus, la contaría como una fábula moderna. No es el objeto el que maldice, sino la relación que establecemos con él. Un muñeco en manos de un niño es un testigo. En manos de una multitud ansiosa es un espejo que refleja nuestros miedos. La caja ciega, que antes provocaba emoción, se convierte en una prueba hacia los deseos incontrolables. La figura que parecía un personaje extrañable se vuelve un ícono de exclusión social y superstición. La maldición entonces es la que nace cuando aceptamos que nuestros temores más íntimos pueden ser embalados, vendidos y revendidos. Esa maldición no se exorciza con palabras, se exorciza con conciencia. No pretendo terminar con una moraleja trivial, prefiero cerrar con la escena que aún me hace. Una habitación oscura, la luz de la calle entrando por las cortinas y un niño dormido en la cama con su luz. En la pared, la sombra del muñeco se estira con las orejas alargadas para tocar el techo, los dientes parecen prometer figuras que la razón no alcanza. Yo me asomo, apago la luz y pienso que la modernidad nos dio una criatura nueva, no un demonio mitológico, sino un reflejo de nosotros mismos empaquetado en cartón. Si alguna vez la cultura produce un monstruo, suele ser porque lo alimentamos con nuestras ansias. Así que si encuentras uno en un estante, si alguien te ofrece una caja ciega por poco dinero, piensa la historia detrás del plástico. Pregúntate por qué los niños lo desean con tanto fervor, por qué los adultos convierten esto en un trofeo y por qué a veces la devoción parece rozar el terror. Si decides comprarlo, hazlo, sabiendo
que el verdadero misterio no está en la figura, sino en lo que despierta a quien lo posee.